7:30 de la noche. Presentan Chilevisión Noticias. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a las noticias de este martes 21 de septiembre. Hay novedades, Vivi, respecto a la balacera ocurrida la semana pasada en el barrio Meix. Un detenido que fue capturado finalmente en la comuna de Puente Alto de 26 años. Sí, 26 años y un amplio prontuario policial. Vamos a conocer detalles. Tenemos ya en imagen a Max Frick para que profundice en esta importante detención, Max. Hola, Max. Hola, Vivi, Roberto, muy buenas tardes. Sí, es el último detenido de estos dos sujetos que protagonizaron esta balacera infernal que ocurrió la semana pasada, el miércoles pasado, en el barrio comercial Meix, y donde lamentablemente un adulto mayor de 88 años y también un menor de 12 resultaron heridos por esta balacera. Bueno, este sujeto sería quien inicialmente agrede al otro delincuente, que eran conocidos en el barrio Meix, ambos dos lanzas integrantes de bandas tremendamente peligrosas y que se habían peleado el día anterior precisamente por un robo por sorpresa a una mujer. Iba caminando una mujer a quien le quitan su gargantilla de oro y otra banda le dice: oye, esa era mi víctima, yo le iba a asaltar. Se genera todo un conflicto ese día martes y finalmente esto se resuelve al día siguiente, el miércoles, cuando nuevamente se encuentran estos dos lanzas que comienzan primero una discusión a golpes, posteriormente uno extrae un arma de fuego, realiza varios disparos y el otro saca otra arma y se defiende. Según peritaje inicial, a lo menos 20 vainillas fueron encontradas en el lugar, por lo que se presume que hubo más de 20 disparos. Lamentablemente, ya lo decíamos, con dos víctimas inocentes que no tenían nada que ver, que concurrían a este barrio comercial a comprar, lesionados. Uno de mayor gravedad, este menor, que se recupera de una lesión en el estómago. Bueno, fue detenido este sujeto, ustedes bien lo decían, en la comuna de Puente Alto, un sujeto que tenía 9 condenas por delitos de robo con intimidación, robo por sorpresa, el conocido lanzazo, y otros delitos más, y además 26 detenciones. O sea, un sujeto extremadamente peligroso y que andaba en las calles cometiendo estos delitos, integrante de una banda de lanzas. Vamos a escuchar lo que dijo el coronel jefe del departamento OS9 de Carabineros, Juan Francisco González, con respecto a la detención de este peligroso antisocial. Fue detenido en la comuna de Puente Alto la segunda persona que estaría involucrada directamente en los disparos que ocurrieron la semana anterior, el día miércoles 15, en el sector de Barrio Meix, y que lamentablemente trajo consigo 2 personas lesionadas. Los antecedentes que fueron inmediatamente trabajados por Carabineros permitió ese mismo día y en un corto plazo detener al principal autor de estos disparos, y paralelamente también se identificó a la persona que había disparado, iniciándose una búsqueda que se concretó el día de ayer con su detención. Efectivamente no son comerciantes, son personas que tienen bastantes antecedentes pretéritos. De hecho, la persona detenida el día de ayer, un varón de 26 años, tiene antecedentes penales por robos con intimidación, hurto y otros delitos, y permanece en el sector en algunos casos cometiendo otros delitos, y es ahí donde se produce esta discusión que se había generado el día anterior. Bueno, se cierra policialmente el caso con la detención de estos dos sujetos. Ahora falta la arista judicial. En estos momentos se está realizando la audiencia de formalización de cargos en contra de este segundo sujeto por el delito de homicidio frustrado, un delito bastante grave. Se presume que la Fiscalía Metropolitana Centro Norte va a solicitar la prisión preventiva de este detenido, al igual que el de la semana pasada, que fue detenido en tiempo récord, casi 6 horas después de ocurrido esta balacera en el barrio Meix. Vamos a cambiar de información y nos vamos a ir ahora a la comuna de Ñuñoa, porque esto sí que es tragicómico, es absurdo, es un robo prácticamente de los 3 chiflados. Son 2 delincuentes que ingresaron de madrugada hasta un local minimarket ubicado en la calle Coventry con Simón Bolívar, y ya al ingresar empiezan a cometer torpezas. No podían ingresar al abrir, o al forzar, mejor dicho, esta reja metálica de este local comercial. Los vecinos se dan cuenta de que habían delincuentes que estaban tratando de ingresar hasta este minimarket, dan aviso a la policía. Estos delincuentes, al ingresar, además se activa un sistema de seguridad del local, que es una cortina de humo, por lo tanto los delincuentes no veían nada. Logran robar algunas especies, huyen también con la caja registradora que tenía la recaudación del día, y es así como se suben a un vehículo, pero sin ninguna preparación, porque este vehículo a las 2 cuadras queda en pane, vale decir, quedan tirados en ese lugar y son sorprendidos por Carabineros empujando el vehículo después del robo. Se logra así su detención y ellos van a ser formalizados
registrados en horas de la tarde. Vamos a escuchar también lo que dijo la policía con respecto a este frustrado robo, ya que estos delincuentes ni siquiera estaban bien preparados, tenían un auto que claramente no estaba... Bueno, estábamos revisando imágenes respecto a este hecho que Max Frick, claro, describía como una situación que puede, claro, tragicómica, si bien son personas que estaban cometiendo un delito porque se les quedó el auto en pana, y eso fue finalmente lo que frustró la posibilidad de realizar con éxito este hecho delictual, pero bueno, lo que no deja de estar de fondo es la reiteración de este tipo de situaciones que estamos informando a diario, y en esta ocasión, claro, que tuvo una situación distinta y ahora no sabemos, no sé si Max tiene algún detalle en cuanto a cuál sería el desperfecto técnico o si estamos hablando además también de la pedana asociada a la falta de combustible, porque ahí estaríamos hablando de algo aún más llamativo en el expertise de ellos para cometer este tipo de acciones. Lo tenemos a Max. No, claramente eran delincuentes amateurs, no se habían preparado para nada, al parecer era una pana de benzina, por lo tanto ni siquiera sabían si tenían la benzina suficiente para escapar. Posterior a este robo ya le habían ocurrido esta serie de sucesos al interior, no podían entrar, despertaron a todos los vecinos alertan a la policía, una vez adentro se activan las cortinas de humo, por lo tanto ni siquiera pudieron ver que iban a robar y finalmente cuando escapan quedan con el auto detenido y empujándolo. Es así como son finalmente capturados por carabineros. Vamos a escuchar lo que dijo precisamente la policía luego de este chascarriento robo, si lo podríamos denominar así. Se recibe un llamado telefónico alertando de un robo efectuándose en este local OK Market de la comuna de Ñuñoa. Llega Carabineros al lugar, a esa hora ya no se encontraban estos sujetos, por cuanto se recepciona un segundo llamado alertando de dos sujetos que se encontraban en las inmediaciones empujando un vehículo. Aparentemente ellos, después de haber cometido el ilícito, habrían sufrido algún problema mecánico en su vehículo. Carabineros logra concurrir al lugar conjuntamente con personal municipal y conforme a los antecedentes que lograron recopilar sobre las características físicas y las especies sustraídas por estos sujetos, se logra sindicar y ubicar en el sitio del suceso a estas dos personas, las cuales fueron detenidas. Bueno, unos delincuentes que claramente no estaban preparados para este delito, fue así como finalmente fueron detenidos y en horas de la tarde van a ser formalizados por este delito de robo en lugar no habitado. Bueno, ya sabe, a verle la revisión técnica al vehículo por último, preocuparse la vecina tal vez antes de preparar un delito así, porque fueron sorprendidos empujando un vehículo, lo que es realmente absurdo. Bueno, con esta, podríamos decir, como tú decías, chascarriento a delito, con las personas empujando y además también detenido, como que todo lo que está pensado no le funcionó, pero bueno, tenemos acá lo que decíamos, una problemática de fondo que es estas acciones comúnmente que estamos detallando respecto a estos delitos, pero con la noticia inicial también, Max, que una de las personas, la segunda detenida en estos hechos del barrio Meix, ya está en manos de la justicia. Vamos a quedar pendientes también de aquello. Gracias por el reporte, Max. Gracias, Max. Bueno, los que también estuvieron en pana esta mañana fueron los trenes de la línea 1 que llegaron solamente hasta Manquehue. Esto provocó atochamientos, una gran cantidad de personas que finalmente salió a la superficie para subirse finalmente a una micro, como vemos ahí en pantalla. Carola Garrido nos tiene los detalles de esta ajetreada mañana en la línea 1 del metro. Carola, ¿cómo estás? Tal cual, muy buenas tardes, ¿cómo están? Sí, personas que incluso estaban un poco nerviosas porque con este cambio que habían tenido de tener que salir, como decías tú, a la calle para tomar una locomoción alternativa, ya decían que estaban atrasados para cumplir con el horario de entrada de su trabajo. Este problema comenzó a ocurrir incluso antes que el metro abriera sus puertas a las 6 de la mañana y según se informó temprano, en todo caso, a través de Twitter, el metro señalaba que era una falla técnica que se había producido en la estación Los Dominicos. Eso quería decir que en esa estación no iba a funcionar el servicio, tampoco en Hernando de Magallanes, que es la estación anterior, y que por lo tanto los trenes solamente iban a llegar a Manquehue. Había algunos usuarios que cuando nosotros les preguntábamos al momento de salir del metro, que nos decían que sí, que por alta voz en los mismos trenes habían estado anunciando de este problema para que ellos también fueran pensando en el camino cómo poder solucionar este asunto, pero había otras personas que decían que no habían entregado ninguna información.
No sabemos si será porque a lo mejor tomaron el metro más cerca de Manquehue, no les alcanzaron a avisar. Lo cierto es que por lo menos tuvieron solución porque se instalaron buses que fueron clones del metro y que tenían parada en las dos estaciones que yo les mencionaba que no estaban operativas durante esta mañana. Carabineros también cumplió una labor bastante importante porque eran los encargados de entregar la información a la gente. Muchos salían mirando, buscando tal vez dónde tomar un bus de la locomoción colectiva cuyo recorrido ellos no conocían porque estaban acostumbrados a bajarse en la estación terminal. Sin embargo, ahí se les indicaba que iban a poder llegar hasta allí sin la necesidad de pagar, obviamente nuevamente el pasaje. Escuchemos lo que nos dijeron los usuarios de metro y lo que nos señaló también Carabineros con respecto a esta situación que los comenzó a afectar muy temprano esta mañana. Recién me enteré dentro del metro que estaba malo, pero aquí estamos, subiéndole a la micro, porque vamos tarde. Es medio complicado tomar el micro, como llegan todo el metro aquí, entonces la gente no se amontona nomás. Y ahora para que pase la micro que va por Apoquindo para arriba, quizás cuánto rato voy a perder aquí. Voy hasta el Camino del Alba para arriba. ¿Le queda harto todavía para llegar? Sí. ¿Cómo lo va a hacer? Voy a tomar la 02, la 421. Acá, ojalá pase. Han pasado 3 micros que me sirven y no he podido tomarla. ¿Está llena? Sí, va muy llena. No nos han dicho nada, solamente que salgamos y ya. No nos dijeron ni por qué. Si no sabíamos, ni siquiera nos dan razón cómo nos vamos ahora a la estación que íbamos. Se nos informó de un corte de energía eléctrica en las estaciones de Hernando Magallanes y Los Dominicos, por lo cual tuvimos que disponer de personal para poder orientar a la gente que fuese a salir del metro Manquehue, debido a que se dispusieron de buses de acercamiento para las personas que iban hacia esa dirección. Lo que se ha producido es una mayor cantidad de buses aquí en el paradero que está a la salida del metro Manquehue, pero el tránsito de vehículos particulares está de manera normal. Claro, tal cual, así ocurrió. Lo bueno es que por lo menos existió esa solución para todas las personas que quedaron ahí a la deriva, teniendo que salir del metro sin tener muy claro, como yo les decía, cuál era el recorrido que les servía para llegar a sus destinos. Comenzó a las 6 de la mañana, lo decíamos, cuando el tren recién abrió sus puertas y el problema se solucionó recién a eso de las 9:30 de esta mañana y ahora esas estaciones están completamente operativas. Nos vamos ahora a la comuna de La Pintana. Allí otros usuarios de la locomoción colectiva tuvieron problemas, pero personas que utilizan los recorridos 200 de la empresa Subus, porque al igual que ayer hubo manifestaciones, ayer ocurrieron en la comuna de San Bernardo, hoy se trasladaron a La Pintana con trabajadores pertenecientes al sindicato 1 de esta empresa que se encuentran en huelga legal desde la semana pasada. Ellos no han llegado a ningún tipo de acuerdo con la empresa y es por eso que han decidido llamar la atención de esta manera. Lo que ocurrió hoy particularmente fue que los conductores no dejaron salir a sus colegas que son de otros sindicatos y que por lo tanto deben trabajar. Desinflaron algunos neumáticos, lanzaron huevos, tal como ocurrió el día de ayer en la primera manifestación grande que realizaron, y eso generó inconvenientes para las personas que estaban temprano por la avenida Santa Rosa y que buscaban locomoción para poder dirigirse al centro de Santiago. Personas que decían que tuvieron que esperar entre 20 minutos hasta media hora para poder tomar una locomoción, y eso claramente les trajo problemas al momento de llegar a sus trabajos porque muchos lo hicieron tarde. Escuchemos parte de las declaraciones que entregó el presidente del sindicato Subus y también aquellos que se quedaron ahí en los paraderos esperando micro. El conflicto que hemos tenido con la empresa es un anexo que están propiciando para cambiar la jornada de trabajo. ¿Y tiene que ver con el horario? Sí, tiene que ver con el horario, con la forma de pago de hora extra, con los tiempos de descanso. Y nos confirmaron reunión para la tarde, va a depender mucho de la empresa y tiene que, pensamos de que le hemos dado todas las facilidades del caso, porque mayores exigencias no hay. Mantenemos lo que tenemos y la idea es que no hagan ninguna modificación a la jornada. Nos están pasando micro. ¿Qué vas a hacer? Me voy a irme en auto. Mal porque llegamos atrasados a nuestro trabajo. Tendréis que ver alguna otra solución, pues. ¿Y hacia dónde te diriges? Hacia Recoleta. Sí, el tramo medio largo. Llegué hace como 20 minutos y aún no pasó el micro, no sé qué pasa, no tengo idea, porque pasó un niño por el frente gritando que no había micro. Y como tú veías, hay harta gente aquí parada porque no sabía que había paro.
claro, mucha gente no sabía de esta movilización. Lo cierto es que situaciones como las ocurridas hoy y también ayer podrían repetirse durante la jornada de mañana, porque por ahora, hasta el momento, no hay acuerdo todavía entre la empresa Subús y los trabajadores del Sindicato 1, que son los que están en huelga legal. Sí, estar atentos entonces si mañana continúa esta huelga para que justamente estos pasajeros no tengan los mismos problemas que tuvieron el día de hoy. Gracias, Carola, ya volvemos contigo. Bueno, vamos a ir a otras informaciones que tienen que ver con las candidaturas presidenciales y en especial con la situación de Franco Parisi, que aseguró que le pidió asilo a Estados Unidos. Él habla de una persecución política, dice que acá en Chile se le está haciendo una persecución no solo política, sino que también económica. Todo esto en las primeras palabras que tuvo con un medio a partir de esta denuncia, de esta orden de arraigo, claro, no está acá en Chile, por una pensión alimenticia que supera los 200 millones de pesos. Tenemos ya a Francesco Gatzela para que nos cuente, analicemos y profundicemos un poco en las palabras, en sus respuestas a todo lo que ha tenido que enfrentar por estos días Franco Parisi. Hola, Francesco. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. La verdad, las cosas que Franco Parisi en esta entrevista en Radio Cooperativa, damos la gentileza, no quiso responder derechamente a ninguna de las acusaciones hechas hasta el minuto y conocidas por la prensa a propósito de justamente esta demanda millonaria, esta deuda millonaria, y también a propósito del arraigo. No se ha querido referir porque dice que todo eso está en manos de sus abogados, de la justicia, aunque sí da una señal, porque no es primera vez que vive un proceso judicial cercano, durante o después de una campaña presidencial, y dice que tal vez, tal como las anteriores veces, va a salir airoso del problema. No se quiso referir derechamente si paga o no la pensión de alimentos de sus hijos, no se quiso referir derechamente a su situación actual con respecto a esta orden de arraigo, simplemente planteó que él puede venir a Chile cuando quiera, sin dar una fecha de cuándo se va a ejecutar justamente ese viaje, que sí ha hecho campaña y lo va a seguir haciendo desde Estados Unidos, que no necesita realmente estar en Chile para hacer campaña, una cuestión que es bien sorprendente, entendamos, un candidato presidencial que no está haciendo campaña en terreno, pero bueno, dice que a través de las redes sociales y a través de reuniones con los equipos de sus partidos y los candidatos de sus partidos, él puede realizar perfectamente campaña hasta un minuto en que sí va a viajar a nuestro país, termine de resolver ciertas cuestiones privadas que tienen que ver con contratos de asesorías que está realizando todavía en Estados Unidos, y ahí agrega un punto interesante desde cierto perfil político, y es que él, al no ser un candidato que tiene platas públicas, es decir, no es candidato, no es representante en el Parlamento, no fue ministro o presidente de Banco de Estado como Sebastián Sichel, tiene que seguir generando ingresos para poder sostenerse. Dicho todo eso, claro, planteó lo del asilo político, que no tiene que ver particularmente con lo que está viviendo ahora en términos procesales de una pensión o no alimenticia, sino más bien en la entrevista él se refería a una suerte de animosidad, enemistad que existe entre los grupos fácticos, plantea, con su candidatura, con Franco Parisi en general, y que por lo tanto en su minuto tuvo que dejar el país y claro, pensó en el tema del asilo político porque no tenía todavía su residencia en Estados Unidos. Y una vez que la consigue, desiste del tema del asilo, pero sí anuncia o informa que en algún momento fue parte de lo que pensó para evitar que siguieran existiendo procesos judiciales o en Chile, o que esto pudiera afectarlo fuera de Chile, pensando en que en su tesis, uno entiende de la entrevista, infiere, esto no iba a parar. Y lo que estamos viviendo ahora, más allá del tema personal, familiar y privado, evidentemente que existe detrás de esto, él plantea que es un caso más que se da en una campaña presidencial. Escuchemos las declaraciones con respecto justamente a este tema de Franco Parisi en Radio Cooperativa. Nosotros pedimos asilo político el año pasado acá en Estados Unidos porque sabíamos lo que se venía. Del momento que yo vi que salía la encuesta, pedimos asilo político acá en Estados Unidos. político hoy? No, ya no, porque justo me llegaron la actualización de los papeles, estaba buscando justo mi residencia. En Chile hay persecución política, económica y social a aquellos que no comulgan con los poderes económicos, políticos, sociales que existen en Chile. En Chile no hay una democracia. A ver, la información que manejamos hasta este minuto y que podemos
dar cuenta de ella, digamos, tiene justamente las dos aristas, o las dos partes, mejor dicho. Entrevistamos el día domingo por las pantallas de CNN Chile al abogado de Franco Parisi, quien decía que falta hacer una liquidación general y total de esta supuesta deuda para encontrar realmente el número, que sería mucho más alejado o pequeño, como ustedes quieran, que esos 200 millones de pesos y más que se dice esa deuda, ¿no? Y además, con respecto al arraigo, se planteó que era inoficioso porque él ya estaba fuera de Chile y que no tenía mucho sentido hacerlo, aun cuando él puede volver a Chile y se ejecuta, que no significa que lo detengan. Eso por una parte. La otra parte involucrada evidentemente sigue sosteniendo que ese es el monto y que que todavía faltan cosas por calcular en el camino, y que por otra parte, sin duda, aquí hay un tema que va mucho más allá del tema judicial, que es un tema profundamente delicado. Evidentemente estamos hablando de una familia, niños de por medio, menores de edad, cuestión que han sostenido ambas partes. Entonces, claro, lamentablemente, como es candidato presidencial, no está en Chile y hay una carrera de por medio, lo político se mezcla con una arista muy sensible en la cual tenemos que tener mucho cuidado, pero el punto, y que me parece valioso también, es que no hemos entrado quizás en el debate que importa mucho más si hay un asilo o no de por medio, sino el hecho justamente que se ha discutido en Chile hace buen rato a propósito de los retiros, que tiene que ver con las pensiones de alimentos, si estas se pagan o no, y cuáles son las consecuencias que existen para quienes no lo hacen. Dicho eso, se le preguntó varias veces a Franco Parisi cuando vuelve a Chile. No hubo una respuesta definitiva, como yo les decía. Escuchemos parte de esas declaraciones. Franco Parisi, si no gana la elección, ¿se queda en Estados Unidos? ¿Vuelve a pedir asilo político o vuelve al país? Yo creo que estaría en Chile. No, perdón, no, a ver, déjame pensarlo bien, No, yo creo que estaría acá en Estados Unidos. Sí, ¿sabes lo que pasa? Que la persecución es muy fuerte en Chile. Ya, o sea, o gana o se queda en Estados Unidos. Yo creo que, pero es que en Chile me van a coartar trabajar. Usted no sabe lo poderoso que son los grupos económicos en Chile. Ellos hacen y deshacen. Básicamente la misma línea de la respuesta anterior, vuelvo a insistir, no se quiso referir al tema judicial, pero bueno, está en campaña presidencial, adversarios suyos se refirieron a estos temas, escuchemos ahora. No es pensable que alguien no venga a mirar a los ojos a su pueblo en Chile buscando la máxima solución para estar en Chile. Y lo que veo es que este candidato hace lo mínimo, o sea, es al revés. Uno lucha por estar acá. No es aceptable este argumento de, mire, yo llego solamente para el día de la elección, todavía desde el año pasado, para que les paguen los papás corazón. Es la falta de empatía, es la muestra de la falta de empatía. Si no tiene empatía frente a la norma, si no tiene empatía frente a su propia familia, si no tiene empatía, ¿cómo va a tener empatía con Chile? Que es absolutamente condenable en cualquier caso de que alguien esté en deuda con pensiones de alimentos. En este caso, que se refiere además a un candidato presidencial, lo más razonable es que el candidato presidencial venga a Chile y aclare la situación. Esto de hablar vía telemática de una situación concreta que lo afectaría a él, como es el no pago de pensiones de alimentos, se soluciona en Chile, no en Estados Unidos. Bueno, Marco Enrique Sominami y José Antonio Kast, esta jornada, claro, lo emplazan a aclarar la situación. Yo les decía, en esta entrevista no quiso aclarar ninguna situación porque dice que esto está en manos de los tribunales de justicia y sus abogados y que eso le va a terminar dando la razón, y además aportó que al final del día Marco Enrique Sominami lo dice bien en general, así que supongo que también incluye a José Antonio Kast, fueron parte de una misma operación hablando de estos temas en la campaña anterior, cuando también saltaron a la luz ciertos problemas judiciales que sí, después se resolvieron, pero que durante ese periodo ellos participaron de eso, se aprovecharon, digamos, de eso también. Parte de lo que podemos informar hasta esta hora. O sea, hasta ahora nos quedamos con que él insiste que nunca fue notificado de esta millonaria deuda de grandes proporciones. El Partido de la Gente le sigue entregando su apoyo y hasta ahora no volvería a nuestro país, así que vamos a tener una situación bien particular, que es un candidato presidencial que no está en Chile y si no gana, dice que se queda en Estados Unidos. Así que vamos a quedar pendientes porque acá hay una cosa puntual que tú además también destacabas, que efectivamente hay acá una familia que no ha recibido lo que corresponde, hijos de Franco Parisi, en torno a esta denuncia por una pensión alimenticia. Muchísimas gracias. ¿Sí?
Una sola cosa, que falta, porque lo que nos decía el abogado de Franco Parisi lo sostiene hasta ahora, que falta conocer la reclamación que ellos hicieron y que están esperando con respecto justamente a estos temas, si existe o no la liquidación que dé el número final o el tema del arraigo, y entiendo esto se está resolviendo justamente durante esta misma jornada. Sí, vamos a quedar pendientes entonces también si tenemos novedades con respecto a lo que tú planteas, Francesco. Gracias por el reporte. Gracias, Francesco. Listo, buenas tardes. Chao. Bueno, no sabemos si Franco Parisi va a estar para las elecciones de noviembre, pero lo cierto es que no va a estar para el debate de mañana que se va a llevar a cabo en nuestro canal. Acá, en el estudio de al lado, nos está preparando todo, tanto en Chilevisión como en CNN Chile, para llevar todas las alternativas. Primer debate presidencial, además, televisivo con todos los candidatos. Tenemos el honor de tenerlo en nuestro canal y también es el primer día de campaña para todos los candidatos que van a estar acá. Y María Luisa Carrión nos tiene todos los detalles de lo que va a ser este debate mañana acá en Chilevisión y CNN Chile. María Luisa, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Hola, buenas tardes. Claro, un día muy importante para las candidaturas presidenciales. Por un lado, el primer debate televisivo de cara a la primera vuelta de noviembre, con 5 de los 7 candidatos que pueden estar de forma presencial en Chilevisión y CNN, en los estudios de ambas señales. Y también, por otro lado, por el inicio de la campaña propiamente tal. Hemos hablado con algunos candidatos presidenciales y en cuanto al inicio de la campaña nos han dicho que mañana van a estar estudiando. Muy mateos todos para este que va a ser el primer debate presidencial por CNN y por Chilevisión a las 10:30 de la noche. Pero lo concreto es que mañana también parte la campaña en radioemisoras que van a poder transmitir spots diarios con información útil y también con lo que se llama el volanteo, entregar folletos, volantes en las esquinas a los candidatos. Ya desde mañana van a poder comenzar a hacer todo eso, no solo acá en la región metropolitana, sino a lo largo de todo el país. Y de hecho ya hay algunos que nos han adelantado un poco su agenda. Por ejemplo, José Antonio Kast va a comenzar, el mismo dicho, a recorrer Chile, va a estar la próxima semana en Magallanes y a fines de esta semana va a estar en un acto con jóvenes, dependiendo de las condiciones sanitarias, por supuesto, cuántos jóvenes va a poder convocar, pero es algo que ya está confirmado, además de los clásicos volanteos en las esquinas acá en la región metropolitana y en todo el país con candidatos a senadores, diputados del Partido Republicano. Parte entonces de los que nos adelanta el candidato presidencial con quien pudimos conversar durante esta mañana. Los invito a escuchar esas declaraciones y también del candidato oficialista Sebastián Sichel. Son los ciudadanos los dueños de sus votos quienes deciden, quienes quieren, quienes optan por el país hacia adelante. Yo les hablo a ellos y la historia me ha demostrado porfiadamente a mí, pero también a Gabriel Boric, para ser justo, que son los chilenos quienes deciden eso y no los intermediarios. Menos mal que la política dejó de ser de los políticos y los ciudadanos recuperaron su poder de decisión de quiénes pasan a segunda vuelta, quiénes se quedan, quiénes no se van. No tengo idea quién va a pasar a la segunda vuelta. Lo que tengo claro es que estamos haciendo todo para hablarle a los chilenos y que reconozcan en nosotros un mejor proyecto para su vida y que eso nos permita ganar la elección presidencial. Yo siempre he señalado que nuestros adversarios están en la izquierda radical. Y claramente los debates tienen que servir para mostrarle a la ciudadanía el engaño al que quieren llevar algunos candidatos a la opinión pública en general. Algunos plantean soluciones casi mágicas, pero en base a ideas añejas que solo han producido fracaso y dolor en los países. Y eso es algo que tenemos que dejar en evidencia en estos debates. Ahí parte entonces de lo que señalaban los candidatos, sobre todo el último por el debate que va a ser durante la jornada de mañana. En cuanto a las otras candidaturas, por ejemplo, Eduardo Artés nos ha adelantado que además de los trabajos territoriales que ya se están realizando con lo que han llamado comandos populares, también va a hacer un recorrido por el país, va a conformar también comandos sectoriales con trabajadores, con estudiantes, con dueñas de casa y también tiene una actividad programada como inicio de campaña en el Monumento a Salvador Allende en la comuna de San Joaquín, que recordemos fue vandalizado hace algunos días y luego de eso ya va a recorrer algunas regiones como la de Valparaíso y O'Higgins. En cuanto al candidato Marco Enrique Sominami, que no va a poder estar en el debate presidencial de CNN y Chilevisión, la campaña la va a comenzar la próxima semana porque su cuarentena termina el próximo lunes y entonces el martes ya va a tener activado, nos dicen desde su comando, el pase de movilidad y va a poder comenzar a recorrer el país. También nos dicen que va a partir por la región de Valparaíso y O'Higgins y luego va a ir recorriendo distintas regiones conforme vaya avanzando la campaña. Parte entonces de lo que nos han adelantado las distintas candidaturas y que también pasamos a escuchar a continuación. La campaña es de cara al tejido social, desde la demanda social. También, por cierto,
vamos a tener intervenciones un poco más macizas. ¿Ya? De hecho, para mañana se están planteando algunos mítines que se están afinando. Así que estamos muy contentos y en las mejores condiciones para, desde mañana, desplegarnos por todo el país, fundamentalmente en el tejido social donde nosotros nos interesa y de donde somos parte. Yo voy a estar cumpliendo con mi pega de diputado y además recorriendo Chile. Va a ser un trabajo extenuante, pero que a mí por lo menos me motiva mucho porque además hay un aprendizaje en esta campaña. Yo espero que logremos subir la altura del debate de lo que ha habido en las últimas semanas, que no se centre en cuestiones, anécdotas personales, sino más bien en cuáles son las propuestas para el futuro del país. Como nosotros, por ejemplo, estamos proponiendo cambiar el modelo de desarrollo, avanzar hacia un Estado que garantice derechos sociales universales, terminando con el Estado subsidiario y descentralizar Chile, enfrentar la crisis climática, un nuevo modelo de desarrollo, insisto, y eso es lo que a nosotros por lo menos nos va a llevar y es lo que van a ver de mí en el debate, proponiendo y no haciendo zancadillas. Esta campaña será solo de propuestas, a diferencia de otras veces. Evitaremos toda polémica, siempre de frente mirando a los ojos de un pueblo para proponerle un camino. Respetamos a los parlamentarios candidatos, al diputado y la senadora, creemos que son buenos parlamentarios. Reconocemos en el diputado Boric mucha energía, pocas cicatrices, reconocemos mucha sabiduría y poca energía en la senadora Proboste. Y proponemos entonces, juntos, en unidad, debatir, y en el caso nuestro, vemos con especial preocupación el rol de Sichel y de Kast, la continuidad de Piñera, la continuidad de las AFP, la continuidad de un sistema que es más una barbarie que un sistema de protección. Candidatos entonces que por un lado se preparan para el primer debate televisivo de cara a las primarias y que por otro comienzan entonces el periodo de campaña oficial durante también esta semana, con excepción del candidato Marco Enrique Sominami, que después de la cuarentena por su viaje al extranjero va a comenzar entonces su campaña en terreno la próxima semana cuando ya tenga habilitado su pase de movilidad. Para cerrar este despacho, invitarlos como siempre al debate presidencial entonces este 22 de septiembre a las 10:30 de la noche por las pantallas de Chilevisión y también por las pantallas de CNN Chile. Así es, bien dicho. Muchas gracias, María Luisa, ya volvemos contigo. Sí, imperdible, porque además también sabemos lo clave que son los debates y un formato muy especial. ¿Y vas a estar tú también? Sí, en la previa, así que nos invitamos de inmediato a acompañarnos mañana en este primer debate presidencial. Vamos a hablar, eso sí, de otro tema, de este sismo que hubo, esta vez fue en el sur, o algún enjambre también en la región de Coquimbo durante la semana del 18. Bueno, este fue 6,6 y se registró en el mar y fue en el kilómetro 64 al noreste de la localidad de Lebu, en la provincia de Arauco. Este movimiento telúrico, eso sí, tuvo un lugar, fue a eso de las 10 de la mañana, no alcanzó a generar algún tipo de problemática y por eso rápidamente el CHOA también aclararon que el movimiento no reunía estas condiciones para provocar un eventual tsunami en las costas de nuestro país, algo a lo cual estamos siempre bien atentos. Así que ahí está entonces el detalle respecto a un temblor que fue bastante fuerte si pensamos que fue 6,6. Sí, bastante fuerte esta mañana. Yo les cuento ahora que el presidente Sebastián Piñera promulgó la denominada Ley Dominga. Esta iniciativa establece un acompañamiento a los padres que sufren muerte perinatal o gestacional de sus hijos. Tomamos contacto de inmediato con Consuelo Aguilera, que nos tiene los detalles. Consu, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. En una ceremonia bastante simbólica, el presidente de la República, Sebastián Piñera, acompañado además por otras autoridades de gobierno, particularmente de la cartera de Salud y también de la Mujer y Equidad de Género, promulgaron finalmente esta ley de acompañamiento y atención en caso de pérdida gestacional o perinatal, más conocida como Ley Dominga, justamente por quienes fueron los impulsores de esta iniciativa, los padres de una pequeña entonces que murió a las 36 semanas de gestación y que además se vieron enfrentados a una situación muy difícil, según justamente relataba su madre Araceli durante esta jornada. Lo que ella señalaba es que en ese periodo ella no tuvo una red de acompañamiento, tampoco la asistencia médica ni psicológica, y además considera que no se aplicaron los protocolos pertinentes en esa situación. Y fue desde ahí entonces que ella comenzó una lucha, fue reuniéndose con distintas madres y padres que también estaban en una situación similar y ahí conformaron la tribu. Así son conocidos ellos, que se han visto
enfrentados a esta situación, y fue así que impulsaron entonces este proyecto de ley Dominga, que ya había sido aprobado por prácticamente unanimidad en el Congreso Nacional, pero que a partir de hoy entonces ya es una ley promulgada. ¿Qué es lo que viene ahora? Tienen que elaborar el reglamento o el protocolo que va a regir a todas las instituciones de salud. Todas las instituciones de salud, ya sea públicas o privadas, van a tener que regirse a esta normativa de acompañamiento digno para estas familias. El periodo entonces de elaboración de este documento se puede extender hasta por 6 meses de duración, y va a ser el Ministerio de Salud el que va a encabezar justamente estas conversaciones para establecer este protocolo. Pero ya se sabe algunos de los puntos que va a considerar, al menos en lo que tiene relación al nivel general, al marco general de este protocolo. Por ejemplo, ya lo decíamos, el acompañamiento digno. También aumenta el plazo en caso de duelo por muerte de un hijo nacido vivo, de 7 a 10 días y de 3 a 7 días para el caso de la muerte de un hijo en periodo de gestación. Esos son algunos de los temas que ya están contemplados en esta iniciativa. Los invito entonces a que pasemos a escuchar parte del emotivo testimonio justamente de algunas de las madres que son parte de este proyecto y que además estaban muy contentas sin dudas por la promulgación de esta ley, porque señalan que esto se da cuenta de que las madres y los padres no van a tener que enfrentar una situación tan difícil como ellas vivieron, sino que van a tener al menos el acompañamiento para salir prontamente de esa situación. Con orgullo puedo decir que lo cumplimos, y desde ese dolor sacaremos las fuerzas para convertirnos en pioneros en América Latina, legislando en esta materia e influyendo a distintos países como un ejemplo a seguir. 1 de cada 4 mujeres pierde un bebé en gestación. Lamentablemente no están en nuestras manos cambiar esa cifra, pero sí podemos cambiar la visión del duelo y mostrar que un acompañamiento digno marca la diferencia, y no tan solamente para las mujeres, sino que también para todo el entorno de ese bebé que murió. Mi nombre es Francisca Ahumada. Mi bebé Lucas Galvez Ahumada nació a las 39 semanas de gestación y partió. Murió en el vientre. Primero, que logremos tener una despedida con nuestros bebés que esperamos durante 9 meses, que no solo le afecta a la madre, sino también al padre y todo el núcleo familiar. Sufren hermanos, abuelos, tíos, primos. Esperamos con este protocolo una atención digna, humanizada por parte de los profesionales de salud. Importante entonces lo que señalaban ambas madres. Eso es un tema que afecta sin duda a toda la familia. Ellos viven un duelo muy difícil, pero ahora al menos con este protocolo van a tener algunas consideraciones y algún respaldo también, no solamente desde el punto de vista médico, sino que también emocional, porque va a ir acompañado de un seguimiento también psicológico, no solamente a la madre, sino que a todos los que se vean involucrados también en esa situación, algo que fue valorado sin duda por parte de ellas. Y para mencionar otro de los aspectos, por ejemplo, que ya están incluidos en este protocolo, que tiene un plazo de 6 meses para elaborarse en su totalidad, es, por ejemplo, que toda la pérdida de un hijo o hija, independiente de las semanas de gestación o horas de vida, debe ser reconocida identificando los datos del neonato o de la neonata, como el nombre, el peso, la estatura, el sexo y la hora de nacimiento. Las familias nos decían que ese para ellos es un punto muy importante, porque da cuenta de que efectivamente este hijo que ellos estaban esperando tuvo un momento para ser despedido, tuvo un nombre, tuvo un peso, y eso también les daba a ellas, decían, un poco más de tranquilidad al momento de enfrentar esta pérdida. Y lo otro también es velar, por ejemplo, para que los pacientes que viven en este proceso no sean hospitalizados en las unidades donde están las madres que también están con sus hijos vivos. Decían que no se trata acá de envidiar o nada una situación parecida a la que ellos están viviendo, pero lo que sí señalan que para ellas es muy difícil compartir una misma habitación con una familia que está feliz por la llegada de su hijo, mientras que ellos se están enfrentando a esta pérdida particularmente dura. Ese es otro de los aspectos entonces que ya están incluidos en este protocolo, que tiene 6 meses para seguir elaborándose. Les decía que fue una ceremonia bastante emotiva. Estuvo el presidente de la República acompañado por el ministro de Salud, también la ministra subrogante de la Mujer y Equidad de Género, y ambos, los tres de hecho, enfatizaron en que es muy importante que toda la sociedad civil también se involucre en la creación de este proyecto. Ya invitaron a algunas sociedades médicas, de hecho, para que se hagan parte de este protocolo que debiese darse a conocer en los próximos 6 meses. Pasemos entonces a escuchar lo que dijo el presidente y también el ministro de Salud. Esas mujeres, esos padres, esas familias necesitan, como muy bien lo dijo Araceli, con sus palabras tan sentidas, el acompañamiento, la comprensión y la ayuda de la sociedad y el Estado. Y ese es el objetivo profundo del proyecto de ley que hoy
vamos a promulgar. Esta ley incorpora el derecho de las madres y padres a recibir de parte del Estado acciones de contención, de empatía, de apoyo, de respeto por su dolorosa pérdida. Y también incorpora el aumento de los permisos de trabajo por muerte de un hijo nacido vivo de 7 a 10 días y de 3 a 7 días en caso de la pérdida de un hijo en el periodo de gestación. Creo que esta ley es una ley que además otorga dignidad, reconocimiento a aquella niña o niño que no pudo nacer y además dignidad a las familias, que es lo más importante. Pero más importante aún es que tenemos que trabajar en el protocolo, tenemos un plazo fijo para esto y le solicito con todo cariño, con todo mi aprecio, el apoyo a las organizaciones civiles y a todas las que están acá, a la tribu. Sentidas palabras entonces también por parte de las autoridades, quienes ahora van a enfocar sus esfuerzos justamente en la creación de este protocolo que tiene un plazo de 6 meses. También una muy buena oportunidad para aquellas madres, porque en esta ceremonia también hicieron una especie de despedida. Ellas llevaron cuadros, fotos también de sus hijos y decían que con eso se sienten más acompañados, y además hicieron un agradecimiento a los parlamentarios de forma transversal que apoyaron esta iniciativa, porque también hay que recordar que se tramitó de forma bastante rápida, menos de un año que esta ley dominga, entonces ya es ley acá en nuestro país. Bien, Consu, muchísimas gracias. Protocolo absolutamente necesario que las familias venían pidiendo hace muchísimo tiempo. Vamos a las cifras entregadas en el día de hoy por parte de las autoridades de salud. En el caso de los pacientes nuevos de los contagios son 291. Hay que decir que estas cifras son las que se arrojaron el día sábado. Entonces es importante señalar sobre todo la baja en torno a algunos números que siempre se dan los días martes. 207 casos son sintomáticos, 7 personas fallecidas, hay 435 hospitalizados, 332 con ventilación mecánica y hay 527 camas disponibles en el sistema. La positividad, de acuerdo a estos datos, está en un 1,35 en todo el país y en la región metropolitana en 1%. Son cifras bien importantes para mostrar también la decisión que se acerca, ¿no? Que es si se extiende o no el estado de excepción. Hoy la subsecretaria Paula Daza dijo que era algo que se estaba evaluando y que va a ser bien importante ver precisamente qué ocurre con los datos, con los números durante estos días, porque hay un leve aumento, pero va a ser bien decidor, sobre todo una semana más, ver qué ocurrió con las fiestas patrias. Así que ahí vamos a tener novedades respecto al estado de excepción. No está zanjado todavía de que se termine, como se había dicho hace algunos días atrás, a fines de septiembre. Claro, porque el estado de excepción dura hasta el 30 de septiembre y de aquí al 30 de septiembre yo creo que ya vamos a tener las cifras de lo que pudo haber pasado en fiestas patrias con los contagios. Las autoridades hablan de aquí a una semana, 10 días más, tendríamos que tener las repercusiones de las celebraciones de estas fiestas patrias y ver si finalmente aumentan estos casos. Ojalá las cifras nos sigan acompañando. Bueno, y donde va a estar muy movido estos días va a ser en el Congreso, en Valparaíso, porque a partir de hoy se comienza a revisar lo que es la ley corta de pensiones despachada por el gobierno y mañana se retoma la discusión también sobre el famoso cuarto retiro. ¿Cómo se están viviendo estas horas ahí en el Congreso? Carlos Caucota nos cuenta los detalles. Carlos, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Intensas horas en el Congreso Nacional con las discusiones que ustedes mencionaban. El ingreso con discusión inmediata de la ley corta de pensiones y también lo que va a ocurrir el día de mañana, porque en la comisión se va a ver ya en particular, se va a votar en particular lo que corresponde a las indicaciones del cuarto retiro del 10%, y les puedo comentar que ya se acordó que esto se va a ver en sala el próximo día martes 28 de septiembre, donde podríamos tener noticias ya por lo menos en la Cámara de Diputados qué va a ocurrir con este proyecto de ley. Y obviamente las repercusiones que ha tenido es que se comenta mucho de que el oficialismo busca a través de la ley corta de pensiones bloquear en parte a los diputados oficialistas que han dicho que van a votar a favor del cuarto retiro. Pues bien, hoy día conversamos tanto con el ministro de Hacienda, con el secretario general de la Presidencia respecto a este proyecto de ley corta de pensiones que busca aumentar a casi 178.000 pesos el pilar básico solidario, también a un universo de cerca del 80%, y también esta idea o esta indicación de que a través del seguro de cesantía se paguen las cotizaciones
y así evitar las lagunas previsionales que tanto afectan las pensiones de los chilenos. Los quiero invitar a escuchar a ambos ministros respecto a la situación y a esta discusión que se está llevando ya acá en el Congreso Nacional. El proyecto de reforma que nosotros tenemos en el Congreso y que lamentablemente no ha podido avanzar, también era un sistema mixto. ¿Y por qué tener un sistema mixto? Porque estaba poniendo 3 puntos en las cuentas individuales y 3 puntos un sistema solidario que iba a permitir que subieran mucho las pensiones para personas que tenían pensiones más bajas. Lamentablemente no hemos podido avanzar, pero también déjeme decirle lo siguiente. Para nosotros también es importante que cuando ese proyecto avance, parte de esa mayor cotización vaya a las cuentas individuales de las personas, porque las personas también lo que se dan cuenta es que esos son recursos de ellos y por lo tanto también en ese sentido, si nosotros siempre hemos estado disponibles a conversar, sí creemos que una parte importante del aumento de cotización debería ir a las cuentas individuales de las personas. Nosotros creemos que la ley corta va a contar con un gran apoyo. Y respecto al rechazo al cuarto retiro, bueno, nosotros siempre tenemos la idea, la intención, la esperanza de seguir persuadiendo, de seguir comentando y hablando que no se trata de una buena medida para los chilenos, las chilenas, que ya repercuten, ¿no es cierto?, los retiros anteriores en la inflación, en la tasa de interés. Así que esperamos su rechazo, pero como le digo, se trata de un gran anhelo que tenemos como gobierno y ya se verá. Claro, evitar el cuarto retiro es el anhelo que tiene el gobierno, lo escuchábamos en palabras del ministro Osa, que está acá todavía en el Congreso Nacional, en la Cámara de Diputados, persuadiendo a algunos diputados, conversando con ellos respecto a estos 2 proyectos de ley. ¿Quiénes tienen la película clara? Como se dice, son los diputados de la oposición. Hablamos con el diputado Naranjo, el diputado Soto, respecto a esta situación, porque ellos claramente dicen que el gobierno trata a través de la ley corta de bloquear el cuarto retiro, que esta ley corta además no afecta directamente al problema que son las AFPs, y esas son algunas reacciones que se han tenido el día de hoy. Yo los quiero invitar a escuchar a estos 2 diputados de oposición respecto a la ley corta, al cuarto retiro y a esta discusión intensa que se está llevando en la Cámara de Diputados durante el día de hoy y que va a continuar seguramente toda la semana. Pero claramente el propio gobierno nos está diciendo que la ley corta de pensiones va dirigida principalmente a aquellos sectores y familias que están fuera del sistema de la AFP. Y la ley del cuarto retiro, o el proyecto de ley del cuarto retiro, lo que busca, y lo hemos dicho hasta el cansancio, es un cuarto retiro que tiene otros componentes muy distintos, muy diferentes a los que hubo en relación al primero, segundo y tercer retiro. Claramente el cuarto retiro responde a una necesidad de las familias chilenas hoy día que están tremendamente endeudadas. Y el tema de la ley corta de pensiones va por un carril distinto a través de lo que es la Comisión de Trabajo. Acaba de ingresar el proyecto, estamos conociendo los alcances. El gobierno parece que está bastante dudoso respecto de su propia iniciativa y ya se ha dado cuenta que no va a cumplir el efecto de frenar el cuarto retiro y tampoco va a cumplir el efecto de generar 100% de confianza respecto de una iniciativa que más bien viene a profundizar un sistema fracasado que es el sistema de AFP. Claro, y esas son las principales críticas a este proyecto de ley que se le ha denominado ley corta, porque son pocos alcances los que tiene, incluso ha recibido críticas porque es demasiado corta y no afecta finalmente al problema que ellos han diagnosticado, que son las administradoras de fondos de pensiones. Desde el oficialismo defienden este proyecto y la necesidad de aumentar el pilar solidario, abarcar a más cantidad de población y sobre todo el tema de las lagunas previsionales que también está en este proyecto de ley a través del seguro de cesantía, seguir cotizando para no afectar a las futuras pensiones, algo que habló y comentó el diputado Eguiguren acá en El Pensador, en la Cámara de Diputados, y los quiero invitar a escuchar parte de lo que nos dijo durante esta mañana. Entonces, quienes hoy día apoyamos esta ley de pensiones, porque es necesaria, yo creo que por coherencia, por ser fieles al propósito de mejorar las pensiones, no podríamos apoyar un cuarto retiro que va justo en el camino distinto. El cuarto retiro va contra las pensiones, a perjudicar las pensiones, y la ley corta de pensiones va a fortalecerlas.
Claro, entonces discusión que va a continuar durante los próximos días. El gobierno que busca, obviamente, que esta ley corta sea aprobada, que ya se está discutiendo en la Comisión de Trabajo, y lo que va a ocurrir ya el día de mañana con la revisión de las indicaciones en comisión del cuarto retiro, que se estaría votando entonces el próximo martes 28 de septiembre acá en el Congreso Nacional, específicamente en la Cámara de Diputados, para saber qué va a pasar con este ansiado cuarto retiro de los fondos de pensiones. Sí, es lo que todos queremos saber, una votación que va a traer muchísimas consecuencias. Gracias, Carlos, ya volvemos contigo. Bueno, ayer una de las informaciones del día fue la reaparición de Rodrigo Rojas Vade, diciendo que él iba a renunciar, que estaba a la espera de un mecanismo para ver de qué forma él se alejaba de la convención. Por el gobierno se estaría abriendo a apoyar este proyecto de una reforma constitucional que busca permitir esta renuncia, que además también me imagino, José, sería la fórmula más rápida para lograr esto, pero está la duda también de qué es lo que pasa con el reemplazo, porque él también esbozó eso ayer en esta comparecencia o en este video a través de Instagram, donde da a conocer su intención de dejar la convención, José. Hola, José. Hola, sí, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Efectivamente, esas son las dos preguntas del millón a estas alturas. Es qué va a pasar con Rodrigo Rojas Vade, se va a concretar o no su renuncia de manera formal, y qué va a pasar con el cupo que dejaría eventualmente Rodrigo Rojas Vade una vez que renuncie. Hasta ahora es una renuncia, podríamos decir, de hecho, mediática, dicen algunos, pero lo cierto es que no activó la única forma de renuncia formal que existe, que es renunciar por una enfermedad inhabilitante para desempeñar el cargo y que lo califique el Tribunal Constitucional. Él no hizo uso de esa causal, podríamos decir. Bueno, de hecho, aquí a la mesa de la convención todavía no le llega una notificación formal, algún correo electrónico, alguna carta por parte de Rodrigo Rojas Vade diciendo que renunció o quiere renunciar a la convención constitucional. Como no se ha hecho uso de esa causal de enfermedad inhabilitante, que es lo que está establecido ahora en la Constitución, entonces quedarían, dicen algunos, dos caminos. Uno, que es hacer una reforma constitucional donde se amplíen las causales de renuncia y además se norme respecto a un posible reemplazo del convencional Rodrigo Rojas, porque actualmente en la Constitución no se establece que se pueda reemplazar a un convencional independiente y que no esté ligado a un partido político. Por tanto, la reforma en ese sentido tendría que llenar ese vacío y establecer mecanismos de reemplazo. Otra opción, dicen los convencionales, es normar esto a través del reglamento que se tiene que comenzar a votar en particular este día jueves, para que ahí, por ejemplo, el caso de enfermedad lo califique el Pleno y también se llene el vacío respecto del mecanismo de reemplazo, pero algunos dicen que no bastaría con el reglamento, se estaría pasando a llevar por parte de la convención de algo que está escrito en la Constitución, entonces algunos advierten que esto podría terminar en la Corte Suprema. Hay propuestas de reformas constitucionales, de hecho el día de hoy se ingresó una por parte de senadores, es una propuesta transversal que tiene firmas desde la presidenta del Senado, Jimena Rincón, hasta parlamentarios de la Unión Demócrata Independiente, y básicamente ahí amplía las causales de renuncia y establece que se podría renunciar cuando hechos graves afecten severamente el desempeño o pongan en riesgo la legitimidad de la labor de la Convención Constitucional. Escuchemos de qué se trata este proyecto en la voz del senador Carlos Bianchi, uno de los patrocinantes de esta iniciativa. En este caso, cuando se produzca la vacante, lo que hace este proyecto de ley es encargarse del reemplazo. ¿Cómo se reemplaza? Bueno, de la manera más simple. Quien le sigue en la votación y sea del mismo sexo, reemplaza a ese constituyente saliente. En la eventualidad que no existiera dentro de esa lista independiente, se busca otra lista en la misma condición de independiente que tenga también la más alta votación. Desde el Senado, con esto, quienes firmamos este proyecto de ley, esperamos poder tener un trámite rápido. Este proyecto. Bien, hasta el momento la mesa de la Convención Constitucional dice que está estudiando y que eventualmente van a ver la forma de viabilizar la renuncia de Rodrigo Rojas Vade, pero no hay un pronunciamiento aún formal en micrófono respecto a si es que les parece bien o no el camino de la reforma constitucional, aunque sí sabemos que han habido conversaciones informales entre el Senado y la mesa de la Convención Constitucional. El día de hoy vino aquí al ex Congreso Nacional a una reunión, el ministro de Justicia, Hernán Larraín, se le consultó respecto a esta idea de hacer una reforma
constitucional. Él decía que en estricto rigor lo ideal sería que se estableciera que no se puede renunciar en el caso de los parlamentarios y los convencionales, porque hay que proteger también a quienes han sido elegidos por la ciudadanía, proteger la institucionalidad y así que no puedan renunciar por cualquier razón, restringir cuáles son las fórmulas entonces para poder renunciar, pero él decía también que era importante que en situaciones graves se estableciera una válvula de escape en un sistema que podría explotar. Eso es lo que dijo el ministro Larraín. Escuchemos ahora lo que dijo. Si la ciudadanía delega el ejercicio de una responsabilidad parlamentaria o en la Convención Constituyente, no pueden renunciar a esa responsabilidad delegada por la ciudadanía. Pero si hay situaciones de extrema gravedad, hay que abrir una válvula de escape, porque si no el sistema a veces genera explosión. Pero eso es lo que hay que cuidar y cautelar, y en este caso me parece a mí que una reforma constitucional sería el camino más adecuado. Ministro, ¿el gobierno entonces apoya la necesidad de hacer una reforma para resolver este caso? Yo creo que sí. Yo creo que sí, dice el ministro de Justicia, Hernán Larraín, que el gobierno podría apoyar entonces una reforma de esta naturaleza. ¿Qué es lo que piensan los convencionales? Como yo les decía, algunos dicen que esto se puede normar en el reglamento, puede quedar establecido ahí, otros dicen que sí es necesario una reforma constitucional. Pasemos a escuchar las distintas impresiones de convencionales de distintos sectores respecto a estos caminos que se podrían abrir para poder concretar la renuncia del convencional conocido como el Pelao Bade. Mi opinión personal es que se busquen todos los mecanismos, y dentro de esos mecanismos la reforma constitucional aparece como uno de los mecanismos, ¿cierto?, necesarios o adecuados para darle una salida institucional. Ahora sí, lo importante es que cualquier reforma constitucional se haga de forma cuidadosa. Yo le pido eso al Parlamento, le pido, valoro su ánimo de colaboración, pero le pido que seamos cuidadosos en no abrir las causales ante cualquier evento, porque lo que está en juego aquí es muy importante. Hemos recibido también los informes técnicos jurídicos respecto a cuáles son las posibilidades, los posibles mecanismos de renuncia, de reemplazo, en fin. Tenemos ese abanico, digamos, de posibilidades. Estamos todavía a la espera de que podamos aprobar nuestro reglamento de funcionamiento, donde se incorporan también diversos mecanismos de reemplazo. Tenemos que someterlo eso a votación democrática para poder determinar cuáles van a ser las vías. Pero por lo pronto existe un mecanismo que habilita la renuncia de convencionales, que es motivo de enfermedad grave, ¿no? Eso es lo que existe hasta el momento, y no hemos barajado nuevas posibilidades por lo mismo, por la peligrosidad que significa involucrar nuevas causales de renuncia. Yo creo que hay que estudiarlo lentamente, porque hay que ver que las personas no se pueden reemplazar con tanta facilidad, especialmente cuando tú construyes un texto constitucional. Tenemos muy poquito tiempo. Entonces pueden haber personas que abandonen la convención y a través de un mecanismo se designa a otra persona que no recibió los votos ni tampoco fue elegido popularmente, ¿no es cierto?, para estar dentro de la convención. Y eso, bueno, atenta contra la democracia, yo creo. Tiene que haber una reforma constitucional, no puede haber una salida administrativa a esto. O sea, tiene que haber un mecanismo que permita que una persona que no puede continuar pueda retirarse. Pero hay que ver detenidamente las razones de ese no continuar. Y otro de los asuntos importantes que se tienen que ver esta semana, si no el más importante probablemente de estos días, es el reglamento. Hay novedades respecto a eso. No se va a iniciar la votación en particular el día de mañana, sino que se va a iniciar el día jueves, porque pidieron los convencionales más tiempo también para estudiar los comparados. Son 4 reglamentos, están interconectados entre sí, así que pidieron más tiempo, se los van a dar probablemente. Se va a iniciar la votación el día jueves, va a continuar entonces durante la próxima semana hasta que queden despachados estos reglamentos, donde también probablemente se va a ver el tema de las causales de renuncia y cesación del cargo en las indicaciones que han planteado los distintos convencionales. Son más de 1000 indicaciones, así que hay optimismo de que se va a terminar la próxima semana, pero la verdad que todavía no se sabe si es que van a alcanzar en 3 días, 4 días, 5 días, eso quedará por verse en los próximos días. Sí, a la espera de ese reglamento parece que la salida tiene que ver con esta reforma constitucional, habría un mayor apoyo, pero está la duda también del tema del reemplazo, que puede ser otro flanco, y la convención lo que está buscando es dedicarse a obviamente lo que está convocada y poder rápidamente ya cerrar este capítulo de Rojas Bade. Así que vamos a ver también y quedamos bien pendientes y conectadas contigo para conocer novedades, José. Que estés muy bien. Gracias, José. Chao.
Yo les cuento ahora que el actor Cristian de la Fuente conversó con Chilevisión Noticias sobre versiones que lo relacionan con el denominado caso Relojes. Niega toda vinculación con los ilícitos. Dice que a través de un joyero vendió 2 relojes de su propiedad, los que le fueron pagados con cheques de la animadora Tonka Tomisic. Yo vendí en febrero del año pasado 2 relojes que tenía que no usaba. Los vendí a través de un joyero, me los compró Tonka. Está molesto, indignado. Al actor Cristian de la Fuente, un reportaje de un canal de televisión lo habría situado como receptador de especies robadas, cuando lo que hizo, dice, fue vender 2 relojes que ya no utilizaba. Textual, habría sido uno de los compradores de especies robadas. Y ahí es donde está el problema, porque se me está imputando un delito del cual yo no tengo nada que ver. Además, agrega, podría demostrar con pruebas que lo que él hizo está dentro de la ley. ¿Tú tienes cómo acreditar la procedencia de esos relojes que se vendieron? Por supuesto que tengo cómo acreditar la procedencia de los relojes, tengo fotos de los relojes, tengo las facturas de los relojes. O sea, no estaría hablando aquí y no estaría haciendo todo esto. Incluso es más, hay un reloj que tiene grabado mi nombre. Todo esto en el contexto del denominado caso Relojes, donde se vincula a empresarios, funcionarios de la PDI e incluso a Marco Antonio López, más conocido como Paribet, en la compra de relojes robados en el extranjero e ingresados de manera ilegal a nuestro país. De hecho, la aparición del esposo de la animadora Tonka Tomisic en la carpeta investigativa podría ser el nexo que le habría traído estos problemas. Un intermediario al cual yo le di los relojes. Él se los dio a Tonka y él me dio los cheques de Tonka. Y yo tengo fotos de la recepción de los relojes y de los cheques que recibí también. Pese a todo, de la Fuente dice estar tranquilo. Hasta ahora, asegura, no ha tenido ninguna certeza de si su nombre aparece o no en la carpeta investigativa del caso Relojes, ni un llamado ha recibido de la PDI o de la Fiscalía. Y si estuviera, obviamente la razón por la que estaría es por lo que te acabo de decir, por los 2 relojes que vendí, y si tengo que ir a decir eso, lo voy a decir así como lo he dicho todo este tiempo, que aparte de eso no hay nada más. Pero lo que más le duele, dice, es el daño que se le ha hecho a su imagen. Ataques por redes sociales y la difícil tarea de convencer al resto de algo que asegura no tiene nada que ver. El daño ya está hecho. Yo, por más que siga aclarándolo como lo sigo aclarando y siga tomando acciones legales, el daño ya se hizo, está hecho. Y es doloroso, obviamente, y es injusto. Y por eso estamos acudiendo a la ley para que las cosas se aclaren. Así, de esta manera, el actor aclara que nada tiene que ver con el denominado caso Relojes, cuya investigación sigue su curso. A la formalización en contra de 2 policías y 3 empresarios a inicios de septiembre, se suman otros hechos de relevancia y que se mantienen en reserva. Pese a ello, el robo de relojes de lujo no se detiene. Ahora, la novedad que tenemos es que además ahora los ataques también a este tipo de relojes y joyas también se hacen a particulares. Y así ocurrió en las últimas horas. Un millonario robo de relojes de lujo desde un departamento en Lo Barnechea. 40 de estos artículos avaluados en $1 millón cada uno. Una colección de relojes sustraída desde un departamento del cual sus moradores estaban fuera de Santiago. Por ello se cree habría sido un dato. Es muy fácil seguir la pista. Si todos los comerciantes de Chile fueran muy cuidadosos en cumplir con este mandato, y hubiera la debida vigilancia de que los libros que llevan están al día. Relojes robados que tienen una alta demanda en el mercado informal. Sustracción y venta de estos lujos. 2:45, ya estamos de vuelta con las noticias y yo les cuento que hoy se celebra el Día Mundial del Alzheimer y por eso vamos a tomar contacto ahora con la doctora Catherine Bolerich, neuróloga clínica de la clínica Buba Santiago, que está con nosotros. Muchas gracias, Catherine, por estar con nosotros esta tarde. Y quería partir preguntándote justamente relacionado con el Alzheimer y estos tiempos que estamos viviendo de pandemia, ¿cómo ha afectado justamente la pandemia, el aislamiento a quienes padecen de esta enfermedad? Hola, un saludo al estudio. Mira, el aislamiento social es uno de los factores que más ha influido y influye en el empeoramiento de la condición clínica de los pacientes con Alzheimer, ¿ya? Una forma de revertir eso es mantener al paciente conectado con sus familiares,
con sus conocidos, manteniendo actividades en las cuales se pueda relacionar con otras personas. Sí. Es importante señalar que si bien no hay estudios clínicos que demuestren algún tipo de relación entre el Alzheimer y efectos del COVID-19, sí hay una incidencia del deterioro neurológico, y eso entiendo que ya hay algunos reportes de información en cuanto a aquello, doctora. Sí, eso está ya bien documentado, ¿eh? El COVID-19 es un microorganismo que tiene mucho apetito por el cerebro. ¿Ya? En ese sentido se manifiesta de distintas maneras. Uno es trastornos después de la infección por COVID-19, trastornos de concentración, delirium en los pacientes, y en los pacientes con Alzheimer, declinación cognitiva. Doctora, en estos tiempos donde muchas veces a raíz de la pandemia es muy difícil acudir a una clínica, donde las clínicas han puesto todos sus esfuerzos en justamente el COVID-19, ¿cómo podríamos empezar desde la casa a detectar síntomas del Alzheimer sin necesariamente tener que ir a una clínica? Mira, es la observación de nosotros mismos o de nuestros familiares, ¿ya? El Alzheimer, los primeros síntomas que presenta son trastornos de memoria. No es cualquier memoria, es la memoria reciente. Ya. El paciente preserva recuerdos del pasado, de su infancia, de su juventud, pero cosas de la memoria inmediata o de las horas anteriores o del día anterior no es capaz de recordarlas. Si uno pesquisa esos síntomas, debe consultar en etapas precoces, porque es el único momento en el cual uno realmente puede incidir en la evolución de la enfermedad. Sí, y esa detección precoz, usted dice, ¿tiene alguna relación al tratamiento? Porque ¿cómo hacer también la distinción entre ser desconcentrado, que a muchas personas en distintas edades les pasa, que no sabe dónde dejar las llaves, el celular, qué sé yo, a una situación ya mucho más asociada a un deterioro neurológico y que pueda darnos ciertas alertas, porque esto sobre todo se da en los adultos mayores, pero también hay un Alzheimer precoz y sabemos que es una enfermedad bastante compleja, es una situación difícil que enfrentar las familias, sobre todo cuando hay un deterioro y avanza también el Alzheimer. Mira, la clave en ese sentido es que esto realmente afecte la vida cotidiana del paciente. Okay. ¿Ya? Por ejemplo, son trastornos de memoria que afectan, por ejemplo, la independencia del enfermo. ¿Ya? Son cosas cotidianas como, por ejemplo, la seguridad, la puerta, el gas encendido, ese tipo de cosas que ya uno cuando las empieza a ver, y eso ya es más que una desconcentración puntual del momento, además tiene que ser consistente en el tiempo. Eso mismo le iba a preguntar, no es una doctora. Cosa que pasa una vez y listo. Claro. Es una cosa que uno la ve en una evolución y que se repite y se repite y se repite. Sí, eso mismo le quería preguntar. Usted, algo constante en el tiempo, algo que se repite. ¿Después de cuántos eventos de este tipo me tengo que empezar a preocupar si es que veo algo en alguien que vive conmigo, en algún familiar, por ejemplo? Mira, lo primero es decir que los trastornos de memoria, perder la memoria no es normal. ¿Ya? En el fondo se tiende a normalizar que la persona mayor, que empieza con olvidos, ese tipo de cosas, pero no es normal ir perdiendo la memoria con el tiempo. Si uno ya empieza a ver que tu familiar empieza a olvidar, por ejemplo, que te vio, que hablaste con él, ¿cierto? O que tomó el del desayuno, significa que necesitamos consultar rápidamente porque estamos probablemente pasando a la etapa inicial de la enfermedad. O sea, no hay un deterioro que esté asociado netamente a un tema de edad, porque también hay una diferencia. No, eso es tajante. Perfecto, no. Eso es importante de aclarar. ¿Y qué ocurre con la demencia senil y el Alzheimer? Porque tienden de repente a pensar que es lo mismo y es bien aclarador lo que usted dice. O sea, no necesariamente por tener más edad debemos naturalizar estos olvidos de los cuales usted habla. Exactamente, exactamente. Es que la demencia senil es un término que no es médico, ¿ah? Ya. Es un término que lo usan las personas para como justamente normalizar que es normal que la persona mayor pierda la edad, pero la demencia senil en estricto rigor no existe. Perfecto. Bien, doctora Catherine Bolarich. Existen distintos tipos de demencia, sí. Sí, doctora Catherine Bolarich, neuróloga clínica de la clínica Bupa Santiago, muchísimas gracias por estar con nosotros esta tarde aclarando algunas dudas sobre el Alzheimer, justamente en el Día Internacional del Alzheimer. Gracias por su tiempo, doctora, que esté muy bien. Listo, un gusto para usted, un saludo. Chao, chao.
Bueno, vamos a hablar de otro tema que es bien preocupante, que es el uso que sigue esto del hilo curado. Quiero decir, esto por normativa está prohibido hace varios años en nuestro país y hay situaciones que ya se han registrado en el caso de un motorista y también de un ciclista que muestran obviamente la gravedad de utilizar esto, sobre todo en fiestas patrias, en el tema del uso para elevar volantines. Tenemos ya a Fernanda Yure que nos va a contar de estos casos y también de la normativa que existe en nuestro país respecto a la prohibición del hilo curado. Hola, Fernanda. Hola Vivi, hola Roberto, muy buenas tardes. Claro, tal como ustedes decían, es una práctica bastante grave y responsable, pero también es recurrente. Tú bien lo decías, está prohibido según la normativa, pero es algo que todos los años continúa sucediendo, pese a que las autoridades y las policías advierten y hacen incluso campañas para evitar que este tipo de situaciones se repitan. Precisamente esto ocurrió en las fiestas patrias. Lo último que se registró fue justamente el día de ayer el caso de una persona afectada precisamente por el uso de hilo curado. Lo que sucedió precisamente ayer en la comuna de Lo Barnechea con un motorista que se trasladaba por el puente La Dehesa. Él se trasladaba recurrentemente por ese lugar cuando de pronto siente un dolor bastante intenso en su rostro, específicamente en su nariz, y realiza una maniobra para revisar qué es lo que sucede. Es ahí cuando observa que está sangrando con bastante abundancia, se queda en el paso peatonal y se percata de esta situación de que se encontraba él con este hilo curado precisamente en su rostro. Es en ese momento que llega Carabineros de la comuna también de Lo Barnechea y personal municipal a auxiliarlo, logran prestarle primeros auxilios y lo trasladan hasta el SAPU comunal. En ese momento comienza toda una búsqueda bastante intensa por parte de Carabineros y también personal municipal con distintos dispositivos, también haciendo recorridos y buscando también en las cámaras de seguridad, y se percatan de que en las cercanías efectivamente había personas manipulando este tipo de elementos, elevando justamente volantines, como lo podemos ver todos los años, sobre todo en este mes de septiembre, y precisamente encuentran a la persona que estaba en esos momentos con este volantín con hilo curado. Una situación que está penada por ley, que incluso es específicamente la ley 20.700, y es por ello que detienen a esta persona por el delito de lesiones contra esta víctima de este accidente. Detienen a esta persona, que a disposición del Ministerio Público. Escuchemos entonces las declaraciones de Carabineros respecto a este operativo, también a cómo le prestaron ayuda a esta persona y el llamado que se hace también a todos los que son víctimas o testigos de hechos de este tipo. Escuchemos. Un motorista, en los momentos que se desplazaba por el puente La Dehesa en la comuna de Barnechea, resultó con lesiones en su rostro y nariz producto de hilo curado. Gracias a información entregada por las cámaras municipales de la misma comuna, se logró identificar y detener rápidamente a una persona adulta que manipulaba y elevaba volantines. Esta persona será puesta a disposición del Ministerio Público a primer control de detención. Carabineros de Chile hace un llamado a la comunidad a denunciar este tipo de prácticas ilegales con la finalidad de evitar que personas inocentes resulten lesionadas con hilo curado. A pesar de todas las advertencias que hicimos, hay personas que todavía siguen utilizando el hilo curado. Gracias a la tecnología y a las cámaras de Lo Barnechea Seguridad, pudimos detectar a estas personas y ponerlas a disposición de la justicia. Tal como decía el alcalde y lo decíamos anteriormente, estas advertencias se hacen todos los años, se hacen distintas campañas preventivas para evitar este tipo de situaciones que lamentablemente se repiten. Otro de los hechos registrados fue justamente el pasado jueves, antes de las fiestas patrias, en el Cerro San Cristóbal. Estaba por allí Benjamín, que es un muchacho de 22 años que él realiza prácticas recurrentes a bordo de su bicicleta. Él hace ciclismo en ruta y precisamente se encontraba entrenando, ya que él va recurrentemente a ese lugar, cuando de pronto en un descenso se percata de que había un hilo atravesado que estaba afirmado, por así decirlo, entre las ramas de algunos árboles. Alcanza a frenar y hacer alguna especie de maniobra para esquivarlo, sin embargo no lo puede hacer en su totalidad y se corta precisamente el área del cuello. Él tiene que ser trasladado también hasta un centro asistencial. Todas las personas que están allí en el lugar lo intentan ayudar. Recordemos que el Parque Metropolitano es un lugar bastante concurrido,
sobre todo en estas fechas que se acerca la primavera. También en septiembre había bastantes personas, también peatones, ciclistas y gente realizando deportes. Le prestan ayuda, le advierten también en la Clínica Ávila, que es donde lo atienden, que la situación pudo haber sido mucho peor, porque él tuvo cortes de profundidad de 2 centímetros, precisamente en el área del cuello, 2 cortes consecutivos, una situación que pudo provocarle incluso consecuencias mucho más graves. Escuchemos su relato. Ya quedan como 300 metros antes del accidente, me seguía topando con gente. De hecho, hay una curva antes y me acuerdo haberme topado con gente en la curva previo a toparme con el hilo. Y ahí me encontré con un hilo. El hilo está colgado, atravesado perpendicular al camino, como a la altura de los hombros. Y yo me acuerdo que alcancé a verlo justo antes de toparme con el hilo y mi primera reacción fue correr la cabeza hacia el lado y apretar los frenos. Cuando terminé de frenar, lo primero que hice fue bajarme la bici y no me quería mover de más porque no sabía si todavía tenía el hilo enganchado, entonces sabía que podía rajarme más si me movía mucho. Lamentablemente en este caso no se han determinado responsables ni se ha encontrado la persona que estaba manipulando este tipo de elementos, una situación bastante complicada, bastante compleja, y es por ello que nosotros también reiteramos lo que señaló Carabineros, tener que denunciar todo este tipo de situaciones, tanto las personas que son víctimas como testigos de estas prácticas que, como bien sabemos, son ilegales. Sí, y un descriterio absoluto hacerlo en un lugar como el Cerro San Cristóbal, con la gran cantidad de personas que precisamente visita esto para hacer deportes. Así que, además, volver a insistir, esto está absolutamente prohibido en nuestro país. Muchísimas gracias, Fernanda. Gracias, Fer. Bueno, ya estamos de vuelta. No me falles, Vanessa Noé. Yo prometí que al regreso de la pausa tú nos ibas a decir la hora exacta en que llega la primavera. Mira tú, Vivi. Mira. Bueno, clarifiquémoslo. Mañana, miércoles, a las 16:21, le damos formalmente la llegada a mi estación preferida del año, la primavera. Bueno, es ingrata por una parte, pero es linda por otra, florecen las flores. Bueno, yo tengo alergia y cosas por el estilo. Pero bueno, hoy vivimos el último día del invierno, Vivi, Roberto, y tal como se despide lamentablemente seco. Ya mañana por la tarde, como lo decíamos, llega oficialmente la primavera tras un amanecer en que la nubosidad abundará sobre el centro sur de nuestro país. Pero antes vemos lo que ocurre a esta hora con la imagen del satélite que está con ustedes, que nos muestra la presencia de nubes en la costa central, las que irán ingresando ya hacia los valles para cubrirlos esta noche ya con su frescura. Y las precipitaciones se reservan para sectores del altiplano y las islas de Magallanes solamente. Ya les voy a contar luego cuánto alcanza la máxima en Santiago bajo este sol de septiembre, porque y a esta hora así luce el cielo en Santiago. Despejado, pero con bruma y una brisa que pronto tomará más confianza antes del ingreso de la nubosidad desde la costa hacia los valles centrales. La humedad supera el 40%. Los invito a recorrer nuestro país en esta tarde de martes con el pronóstico. Bueno, vemos probables tormentas eléctricas en las alturas de Parinacota, nubosidad dispersa sobre Arica, también Iquique. En Antofagasta, ahí está, permanece nuboso con 17 grados. Probables chubascos en la cordillera de Atacama esta tarde. Gris, frío y húmedo también en la costa del centro norte con 14 grados la máxima en La Serena. Solo 12 grados ahí en Viña del Mar y Valparaíso. Mientras al interior brilla el sol con 23 grados en Rancagua, 21 en Talca, 20 en Chillán, cielo parcial y 14 grados para el Gran Concepción. Por segundo amanecer consecutivo, heladas en el sur de nuestro país, con 0 de mínima en Temuco, también en Coyhaique, 1 bajo 0 hubo en Valdivia. Todo esto bajo cielo despejado, esto está Aysén. Solo en las islas de Magallanes caen chubascos, mientras que se mantiene nublado hacia el interior. Y bueno, Santiago, les cuento que hoy hubo nieblas en el poniente de nuestra región metropolitana, en el centro de la capital. Ahí está. La mínima fue 5 grados a eso de las 7 de la mañana. A esta hora el cielo está despejado, pero brumoso. Prepárense, porque pronto empezará a soplar una brisa fresca desde la costa, indicando que ya esta noche se cubre el cielo por completo con nubosidad baja. Tanto así que mañana ya amanecerá cerrado con nieblas e incluso probables lloviznas matinales. Recién se vuelve a abrir el sol de la tarde con 18 de máxima en nuestra capital. Luego ya cambia la situación radicalmente con 27 grados para el jueves y ya este viernes, ahí está, mucha atención, podríamos tener los primeros
30 grados de máxima de la temporada en nuestro Santiago. Así es, así que Roberto, Vivi, les propongo disfrutar por lo menos de esta noche y de la frescura de mañana, porque pronto se nos vendrán días más interesantes con tardes cálidas. Llegó el calor y para quedarse, parece, a partir del viernes. Pero mañana, como es paradójico todo esto, va a ser el día más frío cuando llega la primavera. Despedimos al invierno así. Ya, pues, Vane. Es lo que hay. Que estés muy bien. Chao, chao, gracias. Yo les cuento ahora que los tribunales decretaron la quiebra de Rafael Garay, el ingeniero comercial condenado por estafas reiteradas. Para saldar parte de los 800 millones de pesos que le debe a instituciones financieras, rematará 11 cuadros y obras de arte que estaban en su poder. Hace más de un año dejó la cárcel y hoy Rafael Garay vuelve a la palestra. Lo hace por sus bienes, sino precisamente los que llevaba en esta caja. La justicia aceptó su solicitud de quiebra y para saldar parte de sus deudas rematará 11 obras de arte que estaban en su poder. Estas son 6 fotografías de la fotógrafa Paz Errázuriz y parte el precio mínimo cada uno en 1 millón de pesos. Y este es de 1995 y tiene un precio mínimo de 8 millones de pesos. Estos son algunos de los cuadros y pinturas que eran del autodenominado economista y que este viernes irán a remate. El segundo juzgado civil de Santiago dio luz verde a esta solicitud del ingeniero comercial condenado por estafas reiteradas en 2018. Esto se da dentro de un procedimiento de liquidación, lo que conocemos comúnmente como quiebra. Acá lo que finalmente se ejecuta es que a través de la entrega de los bienes de la persona deudora, en este caso Rafael Garay, se busca tratar de pagar lo que más se pueda respecto de los créditos que él tiene pendientes con sus acreedores. Y las deudas que tiene Rafael Garay no son pocas. Además de las personas que engañó, también hay bancos e incluso la Tesorería General de la República. Se estima que en total la deuda supera los 800 millones de pesos solo con instituciones financieras. En este tipo de procedimientos pasa mucho que lo que yo entrego finalmente hace una baja relación con lo que yo pueda llegar a deber. Partimos redondeando 30 millones de pesos, la suma de los 11, y si es que los valoran en mayor valor, saldrá lo que salga y el resultado completo es el que va a los acreedores de la liquidación. Y es que lo que se podría recaudar estaría muy por debajo de lo que debe Garay, aunque según el martillero encargado ya hay interés en los bienes del falso economista, quien fingió tener un cáncer, fue detenido en Rumania y extraditado a nuestro país. Sí, ha causado bastante interés. Si bien la exhibición parte mañana martes, ya apareció personas interesadas en verlo, les mostramos las obras, están todas exhibidas, colgadas, y las pueden ver sin ningún problema acompañadas por nosotros. Acá tenemos una obra que se llama Funeral de un frentista, parte en un precio mínimo de 3.500.000 pesos, mismo que el cuadro que tenemos allá al fondo, que vendría siendo el lote número 11. Remate en el que podrán participar todas las personas, aunque poniendo una garantía, y que además podrán seguir el remate de manera telemática. Un procedimiento de quiebra y liquidación al que cualquier persona en problemas puede recurrir. Es transversal, puede operar para personas deudoras y también para empresas deudoras, indistintamente de lo que haya ocurrido, como en este caso el de Rafael Garay, que incluso que fue condenado por delitos, en este caso que se configuraron. Remate de bienes de Rafael Garay, cuya recaudación será para sus deudores. Recordemos que por defraudar a 29 personas fue condenado a 8 años de cárcel, aunque cumplió con poco más de 1 y quedó en libertad condicional. Bueno, y harta preocupación, pasando obviamente a otro tema, porque existe una evidente reducción del reconocido lago Caburgua en la región de la Araucanía. Su caudal ha disminuido considerablemente, por lo que una mesa de trabajo va a buscar determinar con exactitud las causas de este inquietante fenómeno. Es uno de los 5 destinos turísticos más importantes del país, punto de veraneo para presidentes extranjeros y más de 100.000 chilenos cada año. El cristalino lago Caburgua hipnotiza por su belleza, pero hoy eso pareciera estar quedando en segundo plano. Como vigilantes del lago nos preocupa mucho la situación del lago Caburgua. Creemos que tiene que haber un estudio acabado, una investigación. Porque por donde antes se navegaba o simplemente se nadaba, hoy se puede caminar o andar en bicicleta. El agua ha retrocedido de forma significativa e incluso en una comparativa espacial, la tierra de sus playas cada vez gana más terreno. ¿Qué está ocurriendo con su caudal? Hipótesis hay varias.
por la gestión de un privado con la DGA, que porque se le inundaba su terreno desvió el río Trasfampulli, lo que ha significado una pérdida de los afluentes del lago Caburga. No está claro quién ni por qué fue desviado el cauce. No está claro para qué tipo de uso se está utilizando esta agua. Otras explicaciones van en línea sobre los efectos del actual escenario de escasez hídrica que afecta al país. Una tercera alude a una falla de subducción del lago, la que habría sido provocada por el terremoto del año 2010. La postal ya se había presentado en 2017, pero hasta ahora no tiene una explicación coherente. Estamos reactivando esta mesa de trabajo, donde el municipio ya ha tenido reuniones preliminares con algunos servicios como DGA y CNE Medio Ambiente, para poder tomar algunas determinaciones que son a corto, largo y mediano plazo, es poder fiscalizar obviamente a todas aquellas intervenciones antrópicas que se puedan estar generando en la cuenca del lago Caburga. La tala de bosque, las parcelaciones, el uso del agua para las viviendas que se están instalando. Vecinos temen que el lago Cafurugüe en Mapudungún corra a la misma y nefasta suerte que tuvo la laguna de Aculeo. Un punto natural que genera turismo, servicios y es hogar de cientos de animales y flora nativa que pareciera no escapar a la constante amenaza de la sequía. Sumamente preocupante, otro efecto más de la sequía en nuestro país. Vamos a despedir esta edición a través de las pantallas de CNN Chile con 19 grados. Ya prácticamente se ha alcanzado la máxima de 20 para este día martes. Mañana le damos la bienvenida a la primavera. Mañana.